Bienvenidos al último bloque informativo de este su resumen semanal de la actividad del Congreso de la Unión. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, también compareció ante la segunda comisión. Ahí manifestó que ha habido avances importantes en las coberturas básicas, pero reconoció que la reducción de la pobreza es un tema multidimensional y de muchos años. Explicó que se han hecho esfuerzos para reducir la pobreza a partir de estrategias de política social, pero que es impensable eliminar la pobreza sin aumentar la actividad económica. Va a ser muy difícil reducir dramáticamente la pobreza si el crecimiento económico del país no mejora. Entonces, es importante esta reflexión y yo estoy seguro que en este seno, en el Congreso, es el lugar en el cual estas decisiones y estas reflexiones son de las más importantes. Tras felicitar al Coneval por su técnica y transparencia, exhortándolo a no ceder ante presiones y a estar siempre por encima de los intereses políticos o personales de un presidente de la República, el PRD cuestionó al secretario ejecutivo sobre los mejores perfiles para el Coneval. ¿Usted considera que deben seguir al frente estos perfiles políticos o México requiere profesionistas nombrados por otras instancias con conocimientos técnicos y académicos que ayuden más a la aplicación de las políticas públicas? Es una medición muy bien acabada, muy rigurosa. Como cualquier medición se puede mejorar, pero aquí la recomendación que hacemos nosotros es dejemos que pase algún tiempo, no mucho tiempo, para que podamos tener mediciones comparables en el tiempo. Rocío Reza Gallegos, diputada de Acción Nacional, retomó la exposición inicial de Hernández Licona en lo que respecta a la relevancia de los ingresos para superar la pobreza. Es la falta de crecimiento económico y de elementos para mejorar el ingreso de los mexicanos lo que ha empobrecido a los mexicanos. Desde el ámbito de la política social, doctor Hernández Licona, ¿qué medidas propone para mejorar el nivel de ingreso de los mexicanos? ¿Qué opina de aumentar el salario mínimo? Al menos discutir la posibilidad del salario mínimo es una vía importante. No porque el salario mínimo sea la solución de todo el ingreso del país, que bueno fuera que por un decreto todo el mundo ganáramos más. Pero sí, dado que el salario mínimo es tan chiquito en México, me parece que discutirlo al menos puede ser una forma. Finalizando con esta comparecencia, el senador Manuel Cavazos Lerma del PRI refirió a la relación entre crecimiento y pobreza. Dijo que no se han realizado regresiones o correlaciones del crecimiento con la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional y por estados, así como un posible cambio de enfoque. ¿Por qué no censos en lugar de encuestas? Es cierto que el censo cuesta más, sí, pero hay una estructura muy valiosa generada por estos programas como Prospera, como Cruzada contra el Hambre, que gustosos servirían para hacer estos censos. ¿Que hay que capacitarlos? Sí, hay que capacitarlos. Aquí la propia ley no sé si nos tiene atados o es una buena idea. La propia ley dice, la medición de pobreza deberá venir de información del INEGI, del INEGI. Entonces, el INEGI es una institución muy sólida, muy rigurosa, que sabe muy bien hacer sus levantamientos. Y pasando a otra información, esta semana en el Senado de la República se llevó a cabo el primer Parlamento Juvenil de México, donde jóvenes provenientes de universidades de todo el país discutieron en 3 comisiones diversas propuestas en materia de transparencia, anticorrupción y juventud. Esto con el objetivo de presentarlas ante las y los legisladores. Que si hablamos de un sistema nacional de transparencia, no solo hablamos de una ley, hablamos de mucho más, y la mía se basa más en fomentar la cultura de la información desde el nivel básico. ¿En qué consta esto? En que las escuelas primarias, secundarias y, por qué no, en un kinder, impartamos talleres sobre democracia y sobre derecho a la información para crear entonces una nueva generación con la cultura del derecho a saber. En mi caso fue la propuesta muy simple, diseñar la Ley Federal de la Juventud. ¿Por qué? Porque esta propuesta ya está truncada en el Congreso Nacional, en el Parlamento Nacional. Sin embargo, creo que es necesario que esta propuesta se lleve a cabo, que se diseñe y se implemente, porque en muchos estados existe esa tendencia de que no sabemos ni siquiera qué rango de edad abarca un joven.
es una iniciativa en la que se cree la Ley Nacional de la Juventud, ¿no? Porque somos un sector de la sociedad en la que nos hemos visto relegados, ¿no? Somos un sector muy importante, pero la sociedad misma nos ha colocado en un papel de invisibilización, ¿no? Yo particularmente presto atención al enfoque de género. Que dejemos de aceptar los actos de corrupción y que también hay un castigo social sobre las personas corruptas para efectos de inhibirla. Entendemos que es algo que es totalmente cultural y es transgeneracional, pero es importante en este momento como jóvenes sentar las bases para que efectivamente pues cambiemos este paradigma de la corrupción en el país. El seminario Combate a las Drogas en México, ¿Cómo vamos?, también se realizó en el Senado de la República. El diputado Fernando Belanzarán se pronunció por un cambio en la estrategia, pues aseguró que esta no ha podido contener el consumo de drogas en nuestro país y por el contrario ha fortalecido al crimen organizado. Y creo que la verdad es que no está funcionando. Es muy fácil demostrar el fracaso en el combate a las drogas. Muere mucho más gente en el combate a las drogas que por el consumo de drogas ilegales. Además, el combate a las drogas, este paradigma ha sido nocivo para los derechos humanos. La senadora Marta Tagle aseveró que la política prohibicionista no ha dado resultado en la materia. Por el contrario, ha generado que prácticas como la tortura se generalicen cada día más. A pesar de que se prometió un cambio en esta estrategia prohibicionista, en el cambio del sexenio, podemos ver ya a prácticamente la mitad del actual sexenio que no ha habido ningún cambio sustancial en la estrategia, en el combate a las drogas. Llegamos así al final de este resumen semanal con lo más importante generado en el Congreso de la Unión. Yo lo invito a mantenerse informado día tras día a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. También lo invito a conectarse con nosotros en las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Twitter. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.